y estamos en el mes de la mujer. Y a propósito de esto, vamos a compartir con ustedes algunos datos de acuerdo a un análisis laboral del mercado, laboral de nuestro país, que abarca desde el 2019 hasta el 2022. Las mujeres han recuperado sus empleos más lentamente que los hombres, quedando unas 6.925 mujeres aún sin puesto de trabajo tras la pandemia del COVID-19. Según el estudio que presentó el Círculo de Cultura Democrática, solo han sido creados unos 1.952 puestos de trabajo adicionales entre julio, agosto y septiembre del año pasado, lo que implica que el mercado laboral ha logrado recuperar marginalmente los empleos que se tenían previo a la pandemia. En el citado periodo, la tasa global de participación estuvo entre el 62.1% en el tercer trimestre del 2022. Esto es menos 2.8 puntos porcentuales al 64.9 que teníamos en el tercer trimestre del 2019. Estos 2.8 puntos porcentuales menos implican que más de 219,000 mujeres están fuera de la fuerza laboral, es decir, inactivas, señaló este informe. En cuanto a la calidad del empleo de las mujeres, la ocupación formal se sitúa en 52.338 puestos de trabajo, mientras que las ocupaciones informales van en aumento, con 45.413 trabajos. La informalidad laboral para las mujeres aumentó de un 50.3% en el tercer trimestre del 2019 a un 52.9% en ese mismo periodo, pero esta vez del año 2022. El desempleo femenino descendió 2 puntos porcentuales. A mediados del 2019 se situaba en un 9.9%, pero en el tercer trimestre del 2022 se posicionó en un 7.7%. Señores, y continúan la crisis por el agua. No hay agua, eran las palabras que repetían una y otra vez vecinos del barrio Enriquillo en el kilómetro 8 de la carretera Sánchez ante la escasez del líquido que ha hostigado a esa demarcación del Distrito Nacional. Teníamos hace unos momentos al principio del programa a José María Cabral, quien hablaba precisamente de esa problemática. Él decía que se había dado un baño con botellón frente al Ministerio de Medio Ambiente para de alguna forma llamar la atención a que esa era la realidad de muchas personas en nuestro país y seguiría aumentando esta realidad si no se le ponía atención a las áreas protegidas que estaban siendo intervenidas de manera ilegal por agricultores informales y también hasta inclusive por empresas muy bien estructuradas. Más de 15 días sin agua ni para bañarse hay, se quejaba una residente del sector Enriquillo, que dice que no ha podido tampoco lavar su ropa. Los galones repletos de agua y los camiones que la comercializan se han convertido en los aliados del vecindario para abastecerse. También trasladarse de un lugar a otro cargando 1 o 2 galones se ha vuelto una costumbre en estos tiempos de escasez. Recuerden que tenemos una sequía que se proyecta durará hasta mediados de abril. Jean Suriel veía esta mañana que publicaba que se acerca una vaguada a República Dominicana. Esperamos con ansias y le damos la bienvenida a estas lluvias que llegarán a nuestro país porque buena falta que nos hace. Esa realidad de igual forma ha afectado económicamente a algunas personas. La falta de agua, por ejemplo, María Teresa Genao, que vive en esa demarcación del sector Enriquillo, desde hace más de 10 años dice que uno tiene que salir a buscar agua, pero no hay dinero para comprarla. Ya usted ve al grito por la falta de agua los moradores del sector Enriquillo. Y en otras informaciones, esta vez del Ministerio de Relaciones Exteriores, la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo remitió al Ministerio de Relaciones Exteriores el controversial proyecto de ley sobre explotación. Ahí vamos otra vez. Y tráfico ilícito de migrantes, el cual cumple 25 días de haber sido retirado del Senado por el presidente Luis Abinader. El proyecto fue retirado luego de que su contenido alarmara a una parte de la población, generando críticas y rechazo. Y aunque la pieza está dentro de los 45 días de plazo establecido para ser reintroducida al Congreso Nacional, se conoce poco de los avances del proyecto que sería adecuado por el Poder Ejecutivo para precisar la finalidad de las normas. Es de interés del Poder Ejecutivo impulsar adecuaciones
modificaciones a su propuesta en consenso con el liderazgo político social de la nación para delimitar con más precisión y claridad la naturaleza, el alcance y la finalidad de las normas jurídicas de este proyecto. Eso es lo que indica la misiva enviada. Se han querido obtener informaciones sobre el estatus de la pieza, sin embargo, el MIREX, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su Departamento de Comunicaciones, no ha ofrecido detalles del proceso que se está agotando, ni tampoco de si hay o no avances. Hasta el momento, el equipo, no ha dicho absolutamente nada. Mientras que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, con Antoliano Peralta a la cabeza, realizará una revisión final cuando el MIREX les remita el documento con las modificaciones pertinentes. Bueno, pues ya usted ve. Yo creo que de todas formas hay que, en el caso de este proyecto, seguir discutiéndolo y analizándolo. Y vuelvo, insisto, creo que el espacio natural para hacerlo es el Congreso. Quizás en este momento la oportunidad con el proyecto de ley sea quizás separarlo o presentarlo. Creo que el error fue en algún momento aspirar a una ley que fuera sumamente abarcadora, que incluyera temas de migración, que incluyera otro tipo de temas, que mezclarlos, si bien tienen puntos en común, mezclarlos o ponerlos todos dentro del marco de una ley trae ciertas preocupaciones y suspicacias, pero de que lo necesitamos, lo necesitamos. Yo creo que independientemente de que existe un marco legal vigente, que existen una serie de otras medidas que complementan la ley existente, yo creo que hay que actualizarla, que hay que adecuarla a estos tiempos. La trata de migrantes hoy no es la misma que existía en 2003 o 2004 cuando se aprobó la ley de trata en la República Dominicana. Hay otros resortes, hay otras maneras que se están convirtiendo en hechos criminales y delictivos que hay que prestarle atención. Hay contextos sociales que son diferentes y que es bueno sopesarlos a la hora de usted determinar a quién acoge como un perseguido político o como víctima de una trata de personas, etcétera. O sea, hay otra serie de atenuantes, de condiciones que hay que evaluar. No es lo mismo, no es lo mismo, y creo que en eso hizo muy bien el país en la Cumbre de las Américas, no firmar en la declaración final sobre trata de migrantes, precisamente en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, porque no es lo mismo usted ser signatario de algo, de firmar algo, en un contexto diferente al que tiene República Dominicana y Haití. Si lo hubiésemos firmado, hubiésemos estado obligados a hacer cosas que estarían reñidas con nuestra soberanía. Y que no es lo mismo la relación entre Costa Rica y Nicaragua o entre Guatemala y El Salvador que la que pueda haber entre Haití y República Dominicana. Me refiero al tráfico ilegal de migrantes, a la trata de personas. No es igual. Aun cuando estemos hablando de seres humanos, estemos hablando de personas que vienen de un lugar con necesidades a otros que son víctimas del engaño, de la trata, del tráfico, no son las mismas circunstancias para unos que para otros. No es lo mismo las condiciones económicas que tiene, por ejemplo, El Salvador para su población toda, que la que tiene Haití para su población toda. Porque si fuera así, y lo analizamos entre dos países, con una comparación elemental y simple, y el proyecto de ley dice que uno tiene que aceptarlo por las condiciones sociales o socioeconómicas, tendríamos que aceptar los 10 millones de haitianos. Quítale 1 millón si tú quieres, que vive en Pentonville y que vive mejor que los demás. Tendríamos que aceptar a 9 millones que viven por debajo de niveles de pobreza.
Y no es lo que ocurre en El Salvador, no es lo que ocurre en Guatemala. Entonces, son realidades que pesan a la hora de tomar una decisión. Por ende, yo creo que sí debemos legislar para no incumplir de cara al mundo en documentos, en leyes, en tratados de los que somos signatarios, pero sobre todo no estar reñidos con nuestra Constitución y con nuestra soberanía, que son sagrados. Me hago entender. Yo creo que tiene que haber trato humanitario para todos los migrantes, que debe haber condiciones para ello, para incluso su repatriación, su devolución, para que no se viole nada en el camino, porque en aras de defender nuestra soberanía pudiéramos estar afectando otros derechos también esenciales, humanos y sociales. Entonces, no nos reguemos al diálogo. Yo creo que Fuerza del Pueblo, aun cuando el doctor Leonel Fernández dice que no es necesario dialogar, yo creo que sí es necesario dialogar, y que el marco propicio para ello es el Congreso, que es el espacio común que tenemos en democracia para discutir. No sigamos haciendo grupitos, grupúsculos por fuera, que al final se quedan en escucharnos, en tomarnos un café y una galletica, y se acabó allí porque no tiene ningún otro asidero legal. Nada de lo que se discuta en el CES, por ejemplo, el Consejo Económico y Social, obliga al Congreso a que tiene que aceptarlo como bueno y válido. Lo puede aceptar como una referencia, como algo que ya fue consensuado y discutido, pero tiene que discutirse de nuevo en el Congreso, porque ese es el espacio natural y democrático para discutir nuestras leyes. Lo demás son cosas que nos inventamos, que nos hemos inventado por años. Decían que Balaguer, cuando quería que algo se perdiera, se disociara, se disolviera, se inventaba una comisión para analizarla y eso quedaba en el olvido. Y parece que eso lo hemos heredado, esa táctica de crear comisiones para que se olviden los temas, lo hemos heredado en un gobierno y en otro. Y en otro. En aquel y en este también.